Estamos tratando de seguir en la Semana Santa el relato de lo que ocurrió cada día. El día de la entrada triunfal hemos hablado de ese tema. El jueves hemos hablado de lo que ocurrió aquel jueves santo donde Jesús fue tomado, aprisionado, enjuiciado. Bueno, el viernes no tuvimos actividad, pero hoy sábado tratamos de ver qué ocurrió ese sábado, el día previo a la resurrección. Pero en honor a la verdad, no hay pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que hablen del día sábado. Y es razonable que eso sea así, porque ese sábado el cuerpo de Jesús estaba en la sepultura. Y el pueblo judío guardaba estrictamente su día de descanso, el sabbat o el sábado. Ellos guardaban el sábado. Y en el sábado nadie hacía nada, no trabajaban, no se movían, no hacían nada. Así que guardaban estrictamente. Entonces no hay un pasaje bíblico que relate lo que ocurrió el día sábado. Pero vamos a ver cosas sumamente interesantes de lo que pasó el día viernes. El viernes a las 3 de la tarde Jesús expiró, murió, y sabrán ustedes que para los judíos, para Israel, el sabbat o el sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Allí comenzaba el sábado, hasta el sábado a las 6 de la tarde, cuando comenzaba el domingo, el primer día de la semana. Tenían una manera diferente de contar el tiempo. Entonces, vamos a ver la sepultura de Jesús. ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo, cuándo y dónde fue sepultado el Señor? Vamos a analizar en los distintos evangelios de lo que pasó en su sepultura. Y vamos a ver en primer lugar quiénes dieron digna sepultura a Jesús. ¿Quiénes dieron digna sepultura a Jesús? Notamos en primer lugar que lo hizo José, un hombre rico de Arimatea. José de Arimatea. Arimatea era un lugar, un pueblo, de donde era José. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 57 y 58 dice: al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea era un pueblo que estaba a 32 kilómetros de Jerusalén, estaba relativamente cerca. Así que al acercarse a la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. Allí tenemos un dato muy interesante, que José era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho dinero, que tenía muchas posesiones, y se había convertido al Señor. Así que él se ocupó, no él solo, ya veremos que hubo otro más también. En segundo lugar, vemos que José era un discípulo secreto de Jesús. Qué llamativo, era un discípulo secreto de Jesús. En Juan 19:38 dice, Juan 19:38 dice: más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos. Discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. En tercer lugar, vamos a ver que José era miembro del Concilio Supremo. Miembro del Concilio Supremo o Sanedrín también, como se le llama. En nuestros días sería miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué cargo tenía? Un cargo de alto honor. En Marcos
capítulo 15, versículos 42 y 43 dice: todo eso sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso, el sábado. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Ahí tenemos dos datos importantes. Era parte del Concilio Supremo, o como dijimos, el Sanedrín, o la Suprema Corte de Justicia, como decimos en nuestros días, y además era un hombre, un discípulo que esperaba la venida del reino de Dios. En cuarto lugar, vamos a descubrir que José era un hombre bueno y justo. Era un hombre bueno y justo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 52, dice: había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes de hacer planes para matar a Jesús. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahí tenemos otra información. Ya vemos que si leemos un solo evangelio no vamos a tener toda la información para saber acabadamente, detalladamente, cómo era este discípulo de Jesús. En este nos dice que era un hombre bueno y que era justo, y que no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos de dar muerte a Jesús. Él no estaba de acuerdo. Sin embargo, aparentemente la mayoría estaba de acuerdo y tuvieron que llevarlo a la ejecución. Y también descubrimos acá que Arimatea era una ciudad de Judea. En quinto lugar, descubrimos que no solamente fue José de Arimatea el que se ocupó de sepultar a Jesús. Estuvo otro discípulo, Nicodemo, un líder religioso judío. En Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, que significa maestro, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Hay muchas conjeturas al respecto de por qué Nicodemo fue a Jesús de noche. Algunos dicen que era para que no lo vieran. Como era un maestro de Israel, era una persona muy reconocida, muy honorable, y algunos dicen que para no identificarse con Jesús. Bueno, la Biblia no dice eso. Esa es una especulación. Puede ser cierto o no. Otros dicen que fue de noche porque Jesús de día estaba rodeado de gente y era muy difícil hablar tranquilamente con él de día. Entonces buscó la noche para estar tranquilo, para tener una charla, un encuentro con Jesús. En sexto lugar, vemos que Nicodemo, que visitó a Jesús de noche. Ya dijimos, pero en otro pasaje se destaca eso. En Juan 19, versículos 39 al 42, dice: lo acompañó Nicodemo. ¿A quién? A José de Arimatea, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y áloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía,
y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Bueno, en esta porción de la Escritura descubrimos varias cosas. Ya mencioné que había ido a ver a Jesús de noche, pero también hizo una gran inversión, un gran gasto. Dice que llevó unas 33 kilos de ungüento perfumado, y eso es carísimo. Eso es muy caro. Quiere decir que él fue muy generoso, muy dadivoso, quiso honrar al Señor. Quizás esto nos suene muy raro, porque en nuestras costumbres de nuestros días, nadie se le ocurre ungir el cuerpo de un difunto, ¿no es cierto? Y todos lo ponen en un ataúd. Pero en aquellos días lo envolvían en lienzos. Pero antes de envolverlo le ponían ungüentos perfumados. Y ahí nos dice que llevó unos 33 kilos de ungüento perfumado. Así que no era poca cosa, no era un frasquito. Y no quise ahondar en detalles para no que se me vaya el tiempo, pero eso es carísimo. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, hicieron de esa manera. Llevó también largos lienzos de lino, y esto también era de mucho precio. Y el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto, había allí una tumba nueva, una tumba que nunca había sido ocupada por nadie, y eso estaba allí por ser ocupado por Jesús. Por otra parte, decimos que todo eso estaba profetizado, que así iba a ocurrir. Y como era día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. En segundo lugar, vemos cómo fue la iniciativa de sepultar a Jesús. ¿Cómo fue la iniciativa de sepultar a Jesús? Sepultar a Jesús era peligroso. Era peligroso. El trabajo de sacar el cuerpo de la cruz y sepultarlo era identificarse con el ejecutado, que por mucho había sido considerado un criminal. Para gran parte de la sociedad judía, Jesús era un criminal. Ir a bajar un cuerpo de un criminal sería mal visto y hasta peligroso, de que llegaran a ajusticiarlo, a tomarlo prisionero. Implicaba un riesgo, un peligro, sepultar a Jesús. Sin embargo, él corrió el riesgo y lo hizo porque amaba realmente a Jesús. En Juan 19:38 dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. 2. Sepultar a Jesús era costoso. Era costoso. Comprar sábanas, dar su propia sepultura nueva. Esta era la sepultura de José de Arimatea. Como en nuestros días también, mucha gente ya tiene comprada una parcela en algún parque privado, o ya tiene un nicho comprado, etcétera, etcétera. Se ve que en aquella cultura y en esa época había también esa costumbre, o por lo menos para la gente pudiente. Comprar sábanas, dar su propia sepultura nueva, gastar tiempo, esfuerzo en medio de un feriado público. Era un feriado muy solemne. Tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con los aromas, como es de costumbre dar sepultura entre los judíos, y fue puesto en un sepulcro nuevo y cercano. 3. Mateo 27, 62 al 66 dice: al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Y eso, si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Qué paradójico fue esto. Eso mismo fue la evidencia de que Jesús resucitó, porque habían guardias que
estaban cuidando el lugar. Sin embargo, Jesús salió de la tumba y nadie sabe el momento. Nadie sabe el momento. Se calcula que fue en la madrugada del domingo. Pero estuve leyendo esta tarde, repasando. Después esos guardias fueron a las autoridades religiosas y le contaron lo que había pasado. Entonces ellos lo sobornaron a los guardias, le dieron mucho dinero para que no digan lo que pasó, que Jesús resucitó. Y nosotros le vamos a proteger de las autoridades civiles para que a ustedes no le pasen nada. Ya había soborno en esa época, ya había coimas en esa época. Y los soldados aceptaron el pago. Y ese relato, esa mentira se difundió entre el pueblo judío. En cuarto lugar, sepultar a Jesús era desagradable. Preparar y envolver un cadáver herido y completamente ensangrentado no era una tarea agradable, pero lo hicieron porque amaban al Señor. A veces nosotros no pensamos cómo estaba el cuerpo de Jesús, totalmente flagelado, torturado, lastimado, ensangrentado. Bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y envolverlo implicaba mancharse con sangre, implicaba algo que no era grato. Sin embargo, tanto era el amor que tuvieron estos discípulos que lo llevaron a Jesús a sepultarlo. En tercer lugar, ¿cuáles fueron los motivos de su sepultura? ¿Cuáles fueron los motivos? Parece obvio, pero sin embargo, hay motivos muy especiales. Para comprobar la veracidad de su muerte. A una persona no se la puede sepultar sino después de haber muerto. Porque algunos hasta dicen, no, él no murió en la cruz. Él se desmayó y se hizo como que murió. Pero nadie sepulta a un desmayado. Se tiene que sepultar a una persona que realmente haya muerto. Obviamente que la muerte de Jesús fue bastante prematura, porque los otros todavía no murieron, los dos criminales que estaban a su lado, tuvieron que quebrarle las piernas. Pero cuando van a quebrarle las piernas a Jesús, se encuentran con que él ya estaba muerto. Entonces un soldado romano le hincó con la lanza al costado y salió, dice la Biblia, agua y sangre. Ya había muerto. Así que para comprobar la veracidad de su muerte, Marcos 15, 44 y 45 dice, Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Pilato estaba asombrado de que había muerto tan rápidamente, con todo el sufrimiento que venía trayendo, los azotes, la corona de espinas, los clavos, la flagelación en general, una agonía como nuestra mente no alcanza a imaginarse, fue lo que pasó al Señor. 2, para que se cumpla la profecía de su muerte. Para que se cumpla la profecía de su muerte. Isaías 53, versículo 9 dice, Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Qué asombrosa la profecía. ¿No podía ser en otro lugar? Dios, muchísimo tiempo antes, había anunciado cómo iba a ser sepultado su Hijo. 3, para que tengamos la esperanza segura de resucitar. Para que tengamos la esperanza segura de resucitar. La resurrección de Jesús nos da a nosotros, sus discípulos, la esperanza segura de que un día vamos a resucitar. En Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, la primera parte dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien, o lo bueno, dice otra versión, resucitarán para gozar de la vida eterna. Esas son palabras del propio Señor Jesucristo. 4, Jesús fue sepultado en un huerto, símbolo del huerto del Edén. Quizás nunca lo pensamos, pero la sepultura de Jesús estaba en un huerto. Y esto también es muy significativo porque
representa al huerto del Edén. Al ser sepultado Jesús en un huerto significa que por su muerte y su sepultura somos librados de la muerte en que incurrieron Adán y Eva por el pecado en el huerto del Edén. En el huerto del Edén el hombre cayó en pecado y quedó condenado. Y en el huerto donde fue sepultado Jesús logró la gran victoria de darnos vida y vida en abundancia, vida y vida eterna para siempre. Debemos ir concluyendo, pero antes tenemos que ver algunas cosas muy llamativas. Llama la atención que ningún familiar intervino en la sepultura de Jesús. No sé si lo habías pensado. Generalmente cuando alguien fallece, ¿quiénes son los que se ocupan en su sepultura? Sus familiares. Aquí no aparece ningún familiar. Jesús tenía hermanos, hermanas, su madre. No se sabe si José, que no era el padre en realidad de Jesús, no se sabe si todavía vivía. Pero bueno, los hermanos de Jesús se convirtieron, los medio hermanos, se convirtieron después que Jesús resucitó. Por ejemplo, Santiago, que escribió la epístola de Santiago, es el medio hermano de Jesús, hijo de María, pero no del Espíritu Santo Jesús. Judas, que escribió su breve carta, es otro de los medio hermanos de Jesús. Y ninguno de ellos creía en Jesús. Ninguno se había convertido mientras Jesús desarrollaba su ministerio. Es más, lo querían sacar del ministerio. Yo quiero que recuerdes una ocasión donde la madre y los hermanos de él están afuera, donde él estaba enseñando, y alguien le dice, ahí está tu madre y tus hermanos, y te buscan. Y Jesús le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan, oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y mucho tiempo estudié a fondo ese pasaje, comentarios, y los hermanos pensaban que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí, que él era un fanático por las cosas de Dios, que estaba dispuesto a dar su vida, que estaba dispuesto a morir. Entonces ellos pensaban rescatarlo a su hermano, que no cometa una locura entre comillas. Entonces ahí vemos que sus hermanos no aparecieron en la sepultura. Sus hermanos se convierten a Jesús y se transforman en líderes. Jacobo fue el principal pastor en la iglesia de Jerusalén, que es Santiago. Muchos creen que era Pedro, pero Pedro no era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, sino Jacobo. ¿Y quiénes eran estos? Los medio hermanos de Jesús. Ellos creen en Jesús cuando Jesús resucita de entre los muertos, y ahí se dan cuenta que su hermano o su medio hermano era realmente quien decía decir, quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el enviado, y ahí se comienzan a convertir. Y tal vez ahí tenemos la explicación por qué cuando tuvieron que sepultar ellos se borraron. Ninguno apareció, todavía no estaban convertidos los familiares. Bueno, María era una fiel creyente en el Señor, pero estoy hablando de los hermanos de Jesús. Así que no aparece ninguno de sus familiares. Y llama la atención que sus apóstoles, que convivieron, que caminaron, que comieron, que lo escucharon a Jesús por 3 años y algunos meses, ninguno aparece. Uno esperaría que sus apóstoles fueran los más pronto en acudir para sepultar al Señor. No aparece nadie, ninguno de los apóstoles aparece. Estaban 11 todavía, ya Judas se había ahorcado, pero los 11 no aparecen para nada en la sepultura de Jesús. Así que aparecen dos discípulos. Admiramos a José de Arimatea y a Nicodemo que hayan invertido tiempo, esfuerzo y dinero. Dios tiene siempre preparado a alguien para una tarea. Y tal vez de los que menos esperaban, aparecen cuando se hace necesario. Quizás dijiste, ¿yo para qué sirvo en la obra de Dios? Bueno, el diablo te dice, no servís para nada.
Pero Jesús te dice, vos sos mi instrumento escogido. Yo te di vida para ocupar tu vida como un instrumento de justicia. Me gustaría ocupar tu vida para que haga los planes que yo tengo asignados para tu vida. Y qué triste es ser cristiano y pasar toda una vida y luego, si somos salvos, ir al cielo, pero no haber cumplido el propósito para el cual Dios nos dio la salvación del alma, la vida eterna. Porque ningún redimido, ningún salvo, fue salvo para ser salvo solamente. Fue salvo para que Dios nos ocupe en algún propósito especial de acuerdo a los dones que nos dio. El que sabe enseñar, que enseñe; el que sabe evangelizar, que evangelice; el que sabe hacer milagros, que en el nombre de Jesús haga milagros; el que sepa hacer otras cosas. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahora, yo te puedo asegurar que el cristiano que no descubre su propósito y que solamente es un creyente, pero que no está dispuesto a ejercer sus dones, ese es el cristianismo más aburrido que hay. Yo no podría ser cristiano de esa forma, me aburriría y decía, esta es una vida religiosa aburrida. Admiro a los cristianos que pueden ser cristianos sin hacer nada. Admiro, entre comillas, porque para mí sería lo más aburrido. Para mí la vida es corta para hacer todas las cosas que yo sé que Jesús espera que yo haga. No sé si lo pensaste alguna vez. Y cada día me digo a mí mismo, cada vez me queda menos tiempo. Y me acuerdo lo que Jesús dijo un día cuando le llevaron a Samaria, los discípulos le llevaron algo de comer. Y él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen, que ustedes no saben. Y los discípulos pensaron que era una comida para el cuerpo. Y él le dijo que su comida era hacer la voluntad del que lo envió y que acabe su obra. Jesús la tenía muy clara. Hacer la voluntad de Dios para él era la más exquisita comida. Le daba un placer muy grande. El cristiano que hace lo que sabe que Dios espera que haga es un cristiano feliz. Es un cristiano que se siente útil. Es un cristiano victorioso. Es un cristiano que no se aburre, no dice, ay, qué aburrido, no sé qué voy a hacer hoy. Te falta tiempo, porque cada día tenés asignado tareas para hacer. Es interminable, pero Dios nos va a dar tiempo justo para cumplir todo lo que tenemos que hacer, para que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué feo sería irnos de este mundo y dejar una obra a medias. Tenemos que terminar la tarea que nos dio. Así que ahí tenemos. Admiramos a José de Arimatea y a Nicodemo porque hayan invertido tiempo, esfuerzo, dinero. Pero hay algo que desconcierta de José de Arimatea. Y de los dos, pero de José de Arimatea dice que era un discípulo secreto de Jesús por temor a los judíos. Él se manifestó como seguidor de Jesús. Y me preguntaba yo al meditar en esta porción, ¿no será que venció ese temor solo cuando Jesús murió o siguió siendo discípulo secretamente? Y me preguntaba yo, ¿y entre nosotros hay discípulos secretos? ¿Qué quiere decir secreto? En tu trabajo, en la facultad, en el colegio, en la sociedad, la gente sabe que sos un discípulo de Jesús. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque marcás la diferencia. Tenés un testimonio de vida, tenés un lenguaje diferente, una conducta diferente, una forma diferente de vivir. Tu vida refleja la luz de Jesucristo. Y no solo con tu testimonio de vida, sino que en cualquier momento le hablas de Jesús a cualquier persona. No importa si es tu jefe, tu subalterno, si es una persona de rostro serio o amable. Esas son características de un verdadero discípulo. Ahora, si en el lugar donde yo me desenvuelvo habitualmente nadie se entera que yo soy creyente, eso es una mala señal. Eso es señal de que yo me estoy conduciendo igual que todos los demás. Y de Nicodemo dice que era un discípulo anónimo. Anónimo quiere decir que nadie sabe de él. Alguien que nadie sabía que era discípulo de Jesús.
Y nos volvemos a preguntar, ¿no nos pasará esto también a algunos de nosotros? Ser discípulos secretos o ser discípulos anónimos. Recordemos lo que Jesús dijo: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10, 32 y 33. Pero pastor, yo no voy a decir nunca que no creo en Jesús. Pero silenciar, no dar testimonio, no demostrar, es una forma disimulada de negar a Jesús. Si yo nunca le digo nada a nadie de Jesús, si yo no me distingo de otras personas, si yo estoy actuando como los incrédulos, yo lo estoy negando a Jesús. Pero qué bueno es saber que cuando uno lo confiesa con mi testimonio de vida, con una oportunidad de hablarle de Jesús a cualquier persona, la persona crea o no crea, más allá de eso, que sepa que acá hay un discípulo de Jesús. Y Jesús dice: al que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Qué honor que Jesús nombre tu nombre, valga la redundancia, y diga: Él es mi discípulo y no se avergüenza de mí delante de la gente. El desafío es: seamos discípulos valientes y confesemos a Cristo delante de la gente. Y Jesús nos confesará delante del Padre que está en los cielos. La conclusión del mensaje es: ¿estamos dispuestos a confesar a Jesucristo con nuestro estilo de vida y con nuestra boca? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿Y si la gente se burla de nosotros? Igualmente, igualmente. Así que el Señor nos dice: no seas discípulo secreto, no seas discípulo anónimo. Podemos hacer muchas cosas, pero si no nos identificamos con Él, es como que nos avergonzamos de Él. ¡Que Dios nos libre! El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús nos dice.